Seguimos aquí en Argentina de Turismo por el Provincial Radio y por provincial.com.ar. Venimos de hablar en la primera parte del programa de turismo solidario, una denominación que descubrimos a partir de la charla que recién tuvimos con Pablo Rodríguez y nuestra invitada. Y ahora vamos a hablar de turismo religioso, que de alguna manera me parece que coincide uno con otro en algunos puntos, pero como quien nos va a acompañar junto a María Eugenia Benítez en este tramo del programa es una especialista en el tema, lo mío es apenas una suposición, ya vamos a tener todos los detalles con ella. Y hablamos justamente de la licenciada Mónica Carolina Núñez. Mónica Núñez es responsable del área de turismo religioso en el Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones, con lo cual nos iremos a esa hermosa provincia de nuestra República Argentina, y miembro fundador de la Comisión Argentina de Turismo Religioso. Primero saluda a María Eugenia, naturalmente, que conforma nuestro programa, y naturalmente también lo hago con Mónica. ¿Cómo andas, María Eugenia? Bienvenida. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenida Patricia. Es un honor para nosotros recibirte. Además de las credenciales que acaba de presentar Marcelo, Patricia, quiero comentarte que además es responsable de la planificación y desarrollo del turismo religioso en su zona, un área y un tipo de turismo que nos va a sorprender por la gran cantidad de gente que maneja, lo interesante que es este tipo de turismo. Y además Patricia nos va en esta etapa, en este sector del programa, nos va a entrar en una zona de lo que es el turismo religioso en Misiones, para que todos podamos disfrutar y aprender con ella, un tipo de turismo que además de abarcar lo que son edificios con muchísima historia, con muchísimo arte. El turismo religioso, como lo aborda Patricia, con todo lo que ella sabe, abarca diferentes tipos de religiones, diferentes credos, lo aborda con muchísimo respeto. Ella nos va a explicar de qué se trata, cómo llegó a esta aventura, porque es muy interesante. Y bueno, Patricia, te dejo a vos para que nos introduzcas a un tipo de turismo tan interesante. Bien. Mi nombre es Mónica Carolina Núñez. ¿Vos me Mónica, perdón, Mónica Carolina. Mónica Carolina. Sí, buenas tardes, Marcelo, buenas tardes, Eugenia. Un gusto, sí. Trabajo en el Ministerio de Turismo ya hace 20 años y me dedico a esto desde que ingresé, prácticamente nació el turismo religioso en la provincia ya hace unos 20 años. Bueno, vamos a comentar un poquitito cómo surge esto. Allá por el año 2000 al 2002 se junta lo que es la CENAPAT, en aquel tiempo era la Secretaría Nacional de la Pastoral de Turismo, junto con la SECTUR, antes de ser MINTUR, o sea, Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, era Secretaría Nacional de Turismo. 2002 más o menos, se firmó un convenio. Se venía dando esto en el mundo a nivel mundial desde el año 1997 a 1999-2000, el auge esto del turismo religioso, que se venía dando mucho en Europa, en el Asia, con visitas a Tierra Santa, Jerusalén, Belén, Nazaret, en Europa las visitas a los grandes santuarios de Fátima y Lourdes, ¿sí? A visita a la Meca en Arabia Saudí. ¿Sí? Esto era, digamos que el turismo de sol y playa estaba siendo reemplazado o a la par por turismo religioso. Bueno, esto año tras año fue creciendo. Y acá recién en la Argentina se empieza a dar a partir del año 2000 al 2002, donde se firma convenio entre la CENAPAT, la Secretaría Nacional de la Pastoral de Turismo, y la Secretaría Nacional de Turismo. Se firma un convenio para ver, o sea, Argentina qué tenía en ese momento en materia de turismo religioso. En ese tiempo estaba los caminos del cura Brochero, la Virgen del Valle de Catamarca, Salta, con la Virgen y el Señor del Milagro, y bueno, y así en el sur los... monjes salesianos, esto de ver qué es el turismo religioso. Nos llega acá la invitación para que Misiones se sume
en ese tiempo era Ministerio de Ecología y Turismo, no era todavía Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones. Esto te estoy hablando de 2002, 2003 más o menos. Después se divide, pasa a ser Subsecretaría de Turismo solo de Misiones, y en el 2007 asume como Ministerio de Turismo la provincia de Misiones, ¿sí? Al medio junto con el MINTUR también, con el Ministerio de Turismo de la Nación. Y bueno, desde el 2002 venimos trabajando en esto de lo que es un relevamiento en el trabajo de investigación, caminito de hormiga, le digo yo, en materia de turismo religioso. Y bueno, nosotros tenemos, principalmente lo que teníamos primero era el circuito de los 30 pueblos, de las misiones jesuíticas, ¿sí? Y bueno, a diferencia del resto del país, Misiones se destaca como una vedette. ¿Qué es ser la vedette? Que nosotros tenemos una diversidad de arquitectura religiosa, diversidad de credos o confesiones religiosas, como lo denomina cultos también, de la nación y de la provincia. ¿Por qué esto? Nosotros damos lugar con la llegada de los inmigrantes. ¿Cómo llegan los inmigrantes? Hasta el año, Misiones está cumpliendo más de 130 años con la llegada de los primeros inmigrantes a Misiones. Ya supera los 130 años. En Buenos Aires llega a partir del año 1897 hasta 1903 más o menos empiezan a llegar los primeros inmigrantes en Buenos Aires, que llegaban por los grupos de italianos, españoles, judíos, llegan a Buenos Aires. De ahí se esparcen por todo el país, y a Misiones exactamente en el año 1900 llegan los grupos, los primeros inmigrantes eran de origen polaco, ucranianos y alemanes, que es lo que es el puro que teníamos de los inmigrantes, y se asientan en todo lo que es la zona sur y centro de la provincia de Misiones. Por eso hoy nosotros tenemos en Oberá, por ejemplo, la Fiesta Nacional del Inmigrante, habrán visto en el folleto que les di, donde todos los años se festeja en septiembre la Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá, pero ahora está un poquito suspendida por esto del tema de la pandemia, ¿sí? Donde allí podemos ver cómo converge esto de la diversidad etnia religiosa. Hay diferentes casas típicas con sus diferentes shows, espectáculos, culturas, tradiciones. Y por eso yo digo que Misiones es una provincia de inmigrantes, llegaban con su historia, sus tradiciones, su fe, su cultura. Y entonces podemos ver en la zona sur nomás, solo Oberá tiene más de 40 tipos de credos o confesiones religiosas, y a su vez diversidad de arquitectura religiosa, ucranianas, ortodoxas, católicas, protestantes. Y lo que voy que resaltó, o sea, se resalta de este trabajo de investigación, la mayoría tienen base cimientos jesuíticos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el pueblo de Concepción, el antiguo pueblo de Concepción de acá de la provincia de Misiones, está sentado sobre lo que fue la antigua misión jesuítica de Concepción de la Sierra. Todo el pueblo. Si vos mirás las casas de los particulares, vivienda familiar, tienen base piedra jesuítica. ¿Sí? Y bueno, y así hay muchas iglesias en la zona sur que tienen base cimiento jesuítico, pero luego terminaron sus construcciones de origen ucraniano, polaco, etcétera, ¿sí? Qué impresionante toda esta información que la maneja una sola persona. Me encanta la pasión con lo que la contás, Mónica. ¿Y cómo fue este trabajo de hormiga que vos comentabas desde el principio? Empezar a trabajar pueblo con pueblo, bueno, lo hemos hablado en una charla previa, un trabajo que demanda de tu parte mucho respeto hacia los pobladores del lugar, donde hay que trabajar en conjunto también con cada uno de los credos. Tu experiencia ha sido marcada por todo un bagaje, ¿no? De tratar de ser diplomática con cada uno de los pobladores. ¿Cómo ha sido ese transitar todo este tiempo? Y empezó allá, como te digo, en el 2002, en el 2003, trabajo, el caminito hormiga era relevamiento. Sí. ¿Qué era? Se tomó a nivel mapa un planificador. Yo siempre digo, un planificador va a trabajar primero, de acuerdo al trabajo que sea, va a trabajar con un mapa. Bueno, se dividió en zonas a la provincia de Misiones, y empezamos por la zona sur, digamos, que es donde tenemos el conjunto jesuítico, que es patrimonio de la humanidad, es histórico y cultural, y a su vez diversidad espiritual y religiosa. Bueno, se trabajó con Apóstoles, Concepción, San Javier, Alenio, Oberá. Se tomaron 5 municipios para relevar, investigar. O sea, ¿qué se hacía? Se salía con el equipo de trabajo, se llegaba al municipio, trabajo previo con el intendente, y en aquel entonces no habían directores de turismo todavía. Hoy podemos hablar de un director de turismo por municipio.
menos que hablar un referente de turismo religioso. Yo tampoco era un referente, ahora recién hace unos años soy referente y así en todo el país. No, eso se fue dando, fue sumándose con esto del boom a nivel mundial, ¿sí? Y bueno, se llegaba al municipio, se trabajaba con el intendente y de ahí a la municipalidad con el secretario de la municipalidad o el encargado de turismo también. Y bueno, y así llegamos a hacer el relevamiento. El municipio te mostraba, o sea, qué es lo que tenía en materia, si bien hay muchas iglesias, acá también a la par de este proyecto que es turismo religioso, el que yo te mandé, el folleto del Ministerio de Turismo, hay un proyecto de iglesias en madera solo, ¿sí? De iglesias en madera que tienen mucha historia también. Y bueno, ¿quién sabía más? A veces cuando nos acercábamos a las iglesias, el padre o el párroco no era oriundo de la zona. ¿Quién sabía más? Era el lugareño. Él te decía, yo llegué hace unos meses, hace un año, entonces te llevaba, te acercaba a la familia antigua, y ahí nosotros ameno, con mucho respeto, cordialidad, hospitalidad llegamos, y la familia nos contaba cómo surgió esto de la iglesia, de la capilla, te desplegaba la fotografía de aquella época de los inmigrantes, que cómo se hicieron camino, digamos, al andar, como decían, porque era hacerse camino el inmigrante, también tenían lo que fue la expulsión de los jesuitas entre los aborígenes, el nativo, el oriundo, y el inmigrante, era toda una convivencia. Y te contaban que primeramente hacían los cultos, misas o fiestas religiosas debajo de un árbol, después construían un galpón, una casa, y donde compartían en ese tiempo los ritos ucranianos o polacos, bizantinos, y se ponían días de la semana y compartían la casa o el templo. ¿Sí? Por eso yo digo, en otros países donde están en guerra, María Eugenia, nosotros acá tenemos paz, vivimos en armonía. En Misiones, ¿sí? Nosotros acá tenemos inmigrantes de todos lados del mundo que corrieron de la guerra, ¿sí? Y en otros lugares, ¿cómo están? Y nosotros acá en armonía se vive. En Misiones te estoy hablando, y bueno, así el resto del país. Pero nosotros acá, gracias a Dios, tenemos para mostrar una diversidad de arquitectura religiosa, diversidad de etnias, tradiciones y costumbres, ¿sí? Y bueno, y así se fue relevando durante 2 o 3 años todo lo que es la zona sur, planificación y desarrollo. En el MINTUR, en aquel tiempo, la Secretaría de Turismo Nacional tiene el Departamento de Desarrollo de la Oferta Turística a nivel nacional. Entonces, desde el MINTUR, yo ya digo Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, ese departamento lo que hacía es ver qué tenía el municipio, la provincia, en materia de nuevos destinos o destinos emergentes. Entonces acá se lo toma el turismo religioso como desarrollo local, ¿sí? Para el mejoramiento de la calidad de vida del visitante y del lugareño sobre todo. Desarrollo local para mejorar en lo económico, social y cultural. O sea, la puesta en valor de que qué tengo yo para ofrecer. Tengo una iglesia, tengo una capilla, tiene historia. Bueno, ese sería como un producto más a lo que ofrecer. Misiones tiene naturaleza, es una provincia sustentable, tenemos historia, cultura, saltos y cascadas, ¿sí? Entonces, el turismo religioso es un producto, años llevó para que se diga producto, porque en su momento no se aceptaba, tanto no solo en Misiones como a nivel nacional, que se diga producto. Yo luché con eso en decir que sí es un producto, ¿por qué? Porque cuando vos llegás a destino, o sea, las grandes peregrinaciones, tanto a nivel mundial, como en un país o en una zona o lugar, si mueve millares de peregrinos, ¿sí? O sea, si el turismo mueve personas, ¿cuánto más el turismo religioso? El movimiento de traslación de personas que al llegar a destino demanda servicio de la población receptora. O sea, mueve todo lo que es la cadena o la planta turística, alojamiento, alimentación, servicio, recreación. Pero eso costó demostrarse. Eso es una hipótesis que se demostró y que es real, ¿viste? Totalmente, totalmente. La verdad que el turismo religioso, bueno, lo hemos hablado con Mónica, yo lo he visto en otras partes del mundo, acá en Argentina también lo he visto, el trabajo que has hecho, aparte lo conoces desde los cimientos al área, y eso tiene un valor incalculable. Y hablando puntualmente de la zona sur, más allá de que después vamos a estar mostrando imágenes, ¿querés hacer un recorrido por los lugares de interés que tiene la zona sur en materia de turismo religioso?
Tenés, por ejemplo, obviamente las misiones jesuíticas, San Ignacio Mini, Loreto, Santa Ana, Santa María la Mayor, y ahora se puso en valor en el año 2020, se redescubrió y se rescató el 5º conjunto jesuítico en Corpus Christi, que justamente ahora vamos a tener con CEPLA, con el Centro Ecuménico de Peregrinación en Latinoamérica, una museóloga que está trabajando ahí en Corpus ya hace unos 8 años con esto del rescate arqueológico del 5º conjunto jesuítico que es Corpus. Esto estaba bajo tierra, se estuvo trabajando, desmalezando, digamos, y bueno, hoy ya en el 2020, desde julio, se puso en valor un centro de interpretación, se está trabajando en un museo, ya hay visitas, hay guías de turismo, de los cuales soy docente del ITEP de Corpus, donde ellos son guías de turismo con interpretación en patrimonio cultural y que se están formando ahí para guiar específicamente en lo que es el conjunto jesuítico de Corpus y alrededores, y a su vez especializados en turismo religioso. Mónica, cuando uno habla de turismo religioso y teniendo en cuenta la incidencia del Papa Francisco en el mundo, pero particularmente en la República Argentina, me gustaría saber si, ya sé que hay una pandemia y la pandemia ha frenado mucho la cuestión turística, pero hasta la pandemia, digamos, ¿qué vinculación o de qué manera esa presencia del Papa Francisco y el hecho de que sea argentino hizo que mayor cantidad de turistas se acerquen a la zona, teniendo en cuenta que la orden religiosa del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, justamente tiene que ver con los jesuitas, ¿no? Sí. Abrió puertas, Marcelo. Esto hace abrir puertas no solo de Argentina y de misiones para el mundo, ¿sí? Abre puertas para que se pueda visitar lo que es, en Buenos Aires, por ejemplo, tenemos los caminos del Papa Francisco, que es de origen jesuita, como decís, y bueno, bajando, no solo en Misiones, tenés Córdoba, ¿sí? Todo lo que es con las estancias jesuíticas, un conecte te hago, no generalizado, y luego Misiones para ir y ver, hoy son 5 conjuntos jesuíticos en Misiones, luego relacionado con los 30 pueblos en Argentina, Brasil y Paraguay. Bueno, y volviendo a la pregunta de María Eugenia, tenemos también el parque temático La Cruz, que ejerce una gran cruz, un parque temático de una cruz de más de 82 metros de altura que se encuentra ubicada en el Cerro de Santa Ana. Es un lugar muy atractivo, turístico, abre puertas también de la zona sur hacia el extranjero. Es un paseo que a sus pies, o sea, de la cruz, tiene un teatro o un centro de convenciones para hacer eventos, congresos, que ya antes de la pandemia veníamos haciendo congresos ahí en el Parque Temático de la Cruz sobre diferentes temáticas y obviamente de turismo religioso. Tenés para recorrer senderos, mariposarios, alrededores hay un monte nativo, pero con senderos donde podés apreciar flora, fauna, y a su vez la cruz, con más de 82 metros de altura que se ejerce hacia arriba y sus brazos, ¿sí? Tienen para poder circular la gente. Mirá, es un atractivo que tienen que ver ustedes para vivir y sentir la experiencia. Después tenés en Oberá, más de 40 tipos de iglesias, de diferente arquitectura religiosa, el Jardín Bíblico de Oberá, que esto es un hogar de niños, empezó como un proyecto de un hogar de niños para sustentar con la entrada al Jardín Bíblico de Oberá al hogar de niños, pero hoy es un parque temático que hace referencia a lo que es en Israel, ¿sí? en lo que es a los pies del Monte Calvario, lo que recorrió Jesús, o sea, todo ambientado. Tenemos muchos lugares en importancia, Concepción de la Sierra, como dije, que es un pueblo, hoy es un pueblo que está asentado sobre lo que fue la antigua misión jesuítica del pueblo de Concepción de la Sierra, y allí el proyecto, cuando se hizo el relevamiento del turismo religioso, se descubrió atrás de lo que fue la primera capilla de aquel entonces, del altar mayor de la misión jesuítica de Concepción de la Sierra, se encontraron 3 tumbas, que se dice que son de San Juan del Castillo, San Alonso Rodríguez y San Roque González de Santa Cruz. Sí, todo eso para ver y recorrer, pero que no se puede hacer en un mismo día todo. Hay distanciamiento entre un municipio y otro, más o menos 3 días solo para la zona sur, ¿sí? Y Patricia, ahora que acabas de mencionar que hay... o Mónica. Mónica, perdón, porque te dije Patricia en el primer momento. Mónica, hablando del distanciamiento entre un lugar y otro,
sobre las ofertas turísticas a nivel religioso. En Misiones, ¿tienen armados paquetes turísticos? ¿Hay agencias de viajes especialistas en turismo religioso? Sí. Están trabajando, exacto, eso es interesante de Estos que lo años comentes. estuvimos trabajando en capacitación, o sea, desde el Ministerio de Turismo se trabaja mi área, que es turismo religioso. Trabajamos en capacitación a directores de turismo, a operadores, agencias, hoteles, taxistas, para concientizar sobre el turismo religioso. Y esto de la comercialización para que las agencias se vuelquen a vender el producto. Nosotros tenemos el folleto, la oferta, ¿sí? Pero ellos tienen que poner el precio y también armar el paquete de acuerdo a lo que quiere el turista, qué visita quiere, si quiere visitar el Parque Temático La Cruz, quiere ir a Concepción. Tenemos a Apóstoles, que Apóstoles es considerada capital de la Semana Santa y del Pesanqué. Eso es otro, es solo un municipio Apóstoles, pero tiene diversidad de arquitectura religiosa. Ahí vos vas a poder encontrar una iglesia donde cuando vos entras tenés una inscripción alemana y otra ucraniana, y ahí te van contando la historia los guías. Es divino, o sea, Fabuloso. pero hay que vivir la experiencia. Yo los invito a que vengan a ver y recorrer, sí. La verdad es que realmente lo que es Misiones es un todo, como vos bien lo dijiste, la naturaleza, la arquitectura, ni hablar del patrimonio son las cataratas, pero además Sí. el turismo religioso. Y cómo se han tomado en serio el turismo, que es Ministerio de Turismo, realmente eso da a notar la importancia que le da la provincia a la industria, y que te tengan en cuenta, que se trabaje aparte que elijan personas como vos que trabajan con esta entrega y con esta pasión en un área puntual como es el turismo religioso. Eh, y hablando de los jesuitas, del Papa Francisco, que al ser jesuita obviamente ya le da un color mucho más importante, el gran protagonista durante años, me ha pasado que yo lo único que conocía de turismo religioso o de religiosidad en Misiones eran las ruinas de San Ignacio. No había, no me mostraban otra cosa. Y ahora me estoy uno se da cuenta que hay un patrimonio, pero incalculable, y lo importante es lo que vos nombraste muchas veces, la diversidad Sí. de credos, porque muchas veces en el inconsciente popular uno cree que el turismo religioso tiene que ver con un credo en particular, pero realmente ustedes incluso cuentan con un Buda gigantesco bueno, te voy a pedir también que ahondes en ese tema, porque habla de eso, ¿no? De la puesta en valor de los diferentes credos, que es importante eso, porque habla de esa convivencia que vos también nombraste muy bien, la convivencia de credos con esta paz que nosotros a veces no nos damos cuenta o no valoramos, que somos un país que ha sabido convivir con todos los credos, con todas las nacionalidades, somos una mezcla de todo eso. Y bueno, eso a nosotros nos hace tan ricos culturalmente. Pero bueno, Mónica, te dejo a vos que te explayes con esto, con lo que es la diversidad de credos y cómo ahora partimos de San Ignacio a todo este abanico de posibilidades para mostrar. Sí, en Posadas cuando te acercás tenés las agencias de turismo, tenés en Posadas y también hay en San Ignacio, que te pueden armar lo que quiere el turista obviamente, y a su vez te ofrecen los paquetes en turismo religioso. Vos nombraste las cataratas del Iguazú, es cierto, eso es un producto, hablando del turismo de la fe, que una vez que vos venís, participás o no en el Vía Crucis, en las peregrinaciones, que está destinado al turista que es fiel, pero también al turista que no es fiel. Llega a destino y una vez que realiza todas las actividades religiosas, bueno, ¿qué más tenemos para ver? Esto se conjuga con la visita al paisaje natural, flora y fauna, en este caso, ¿qué más productos tenemos? Cataratas del Iguazú, los saltos del Moconá, nosotros tenemos mucha zona de selva, ¿sí? Senderos de selva para recorrer y ver y estar en contacto con la naturaleza. O sea, es mucho para ver. Bueno, y con respecto al Buda que nombraste, está ubicado en Posadas, ¿sí? Es una familia de laosianos, son laosianos, y todos los años ellos tienen el predio abierto. Cuando yo me acerqué, lo importante, lo lindo, como digo,
que cuando relevamos, hablamos, ellos dijeron que nos reservan el derecho de admisión. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos no profesás la misma fe, pero querés llegar y ver, recorrer, ver ese Buda grande que está sobre la ruta, ellos, vos llamás con anticipación, haces una reserva, está todo en el folleto del teléfono y ellos te pueden recibir, te muestran lo que es su templo, te hacen un recorrido, te cuentan su historia, su cultura, ¿sí? Y, o sea, son hospitalarios. ¿Sí? En el mes de enero realizan una fiesta grande donde ahí sí, ellos tienen albergue donde vienen budas de todas partes del mundo. Ahí, así que es una fiesta para ver. Mónica, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Lo que te pido es, porque vamos a tener una segunda charla, que la gente, si quiere, por ejemplo, empezar a descubrir estos lugares de manera virtual, que siempre es la primera forma de llegar a un lugar, al menos en estos tiempos, es bueno, que nos cuentes si hay teléfonos, si hay redes, si hay mails y demás. Tenés el Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones, donde está el área de informes, pero vos entrás en la página Mintur Misiones, o Ministerio de Turismo Misiones, y ahí están todos los productos, muchísimos productos más de lo que yo acá me enfoqué turismo religioso. Tal cual. Pero ahí tenés los teléfonos, los paseos, y obviamente ellos también vos consultás y te derivan a las agencias que si querés te arman el paquete exclusivo para lo que vos querés, sí, exactamente. Bien. Bueno, estamos llegando al final, seguramente la semana que viene con Mónica restablecemos el contacto para seguir avanzando sobre estos temas. De mi parte, te agradezco haber estado en la radio y Mónica, gracias por estar aquí. María Eugenia ya también te despide desde este programa y te agradece esta presencia en este lugar. Muchas gracias a vos, Marcelo, y a vos, Eugenia, por invitarme, ¿sí? Y para dar a conocer esto del mundo de lo que es el producto de turismo de fe, turismo religioso en Misiones, Argentina. Gracias, Mónica. Un placer y un honor tenerte. Y bueno, ya vamos por la segunda parte, la próxima sí nos ampliamos mucho más. Muy bien. Gracias a todos por acompañarnos. Llegamos al final de Argentina es Turismo y la semana que viene seguimos con todos ustedes.